Hola, este es un video para la materia Software Avanzado para Ingeniería. Se lo presentamos al director, al profesor Alexander Flores. Pertenecemos al grupo número 2. El grupo está integrado por Wilson Ricardo Gómez, Joan Manuel García, Wilson Sánchez, Edwin Neil Peña y quien les habla, Víctor Hugo Perdomo. Entonces, el video corresponde a la explicación de un flujo de datos o data flow, el cual hemos elaborado para la automatización de un invernadero. Esta automatización la hemos realizado en tres áreas: la temperatura, la humedad y la iluminación. Entonces, primero vamos a hablar de la temperatura. La temperatura dentro de un invernadero, para que las plantas estén en óptimas condiciones, decimos que está entre los 10 y los 30 grados centígrados. Entonces, tenemos acá unas temperaturas que vamos a generar de manera aleatoria, ¿cierto? Unas temperaturas por unos tiempos que también vamos a poder medir aquí cada cuánto vamos a hacer la toma de esa muestra, de esa temperatura. Vamos a tomar esa muestra. Entonces, esa temperatura nos va a arrojar un dato. Entonces, vamos a medir si esa temperatura está por encima de los 30 grados centígrados, pues simplemente vamos a tener un exceso de temperatura. Vamos a decir que está caliente, ¿cierto? Como nos muestra el indicador, este indicador se va a encender y aparte de eso, automáticamente, como estamos hablando de una automatización, ¿cierto? Que el mismo sistema se genere, vamos a tener este sistema que nos va a defender el invernadero, que va a funcionar, es un ventilador que se va a activar para bajar la temperatura. Entonces, caso contrario, si la temperatura está por debajo de los 10 grados centígrados, pues vamos a tener un indicador que nos va a decir que el ambiente está muy frío y por tanto se va a activar automáticamente este calefactor, cual nos va a volver a nivelar la temperatura. Si estamos en una temperatura entre los 10 y los 29 grados centígrados, pues simplemente vamos a tener este indicador encendido, que es el que nos va a decir que el invernadero está funcionando en cuanto a temperatura de una forma normal. ¿Listo? La segunda parte tiene que ver con la humedad. La humedad, entonces, hablamos de que la humedad está entre el 60 y el 85% de humedad relativa en el ambiente. Entonces, si la humedad está por encima del 85%, decimos que hay una humedad alta. Si la humedad está por debajo del 60%, tenemos una humedad baja, lo cual nos va a activar un humidificador que nos va a ayudar a subir un poco los niveles de humedad y garantizar la seguridad de las plantas. Si estamos entre el 60 y el 85%, pues vamos a tener este indicador encendido, el cual nos va a decir que estamos funcionando normalmente. La tercera parte tiene que ver con la iluminación. Entonces, vamos aquí a generar otro número aleatorio, el cual vamos a medir la iluminación. La vamos a medir del 1 al 10, ¿cierto? Entonces, esa iluminación, si está del 1 al 7, vamos a decir que es una iluminación normal. La iluminación que está ingresando al invernadero es una iluminación normal que no afecta el desarrollo de las plantas. Si está por encima del 7, entonces decimos que hay una afectación solar en ese momento, ¿cierto?, de iluminación al invernadero. Por tanto, al momento de que se enciende este indicador que nos indica, lo hemos denominado sol, pues que hay más de la iluminación necesaria para las plantas, vamos a activar inmediatamente esta cubierta, ¿cierto? Se va a activar automáticamente la cubierta. Caso contrario, si estamos por debajo del 7, vamos a decir que hay sombra y la cubierta no va a estar activa. ¿Listo? Ese es el funcionamiento general de las tres áreas de nuestro invernadero, de nuestra automatización. Entonces, estamos haciendo una toma de datos. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos una perillita con la cual nos vamos a medir o a determinar con qué frecuencia vamos a hacer la toma de esos datos, ¿cierto? Aquí vamos a tener los datos de la temperatura, si está caliente, si está normal, si está frío, pues se nos va a ir encendiendo cada uno de los indicadores dependiendo del caso. Si está frío, pues se nos va a activar el ventilador. Si está caliente, pues vamos a activar la calefacción. Si estamos en un nivel normal, pues no va a activar ninguno de los dos, vamos a estar dentro de lo normal. La parte de la humedad, de igual manera, entonces aquí tenemos que si está baja, normal o alta. En el caso de que esté baja, pues vamos a activar el humidificador, como les decía hace un rato, que el cual nos va a llevar a subir los niveles de humedad. Entonces, la humedad siempre va a ser inversamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura está alta, como es el caso que hay acá, la temperatura está alta, pues la humedad va a ser
baja, ¿cierto? Si la temperatura baja, la humedad va a subir. Entonces por eso tiene que haber una relación en el control de estas dos áreas y por eso es la función del humidificador. Entonces cuando está muy baja nos va a ayudar a subir los niveles de humedad. La tercera, entonces aquí tenemos el indicador de la iluminación. Entonces aquí por ejemplo tenemos que está por encima del 7, el indicador del sol se nos va a activar y por tanto se va a colocar la cubierta. Vamos a ver otro caso. Entonces aquí tenemos otro caso donde la temperatura está caliente, ¿cierto? Tenemos se activa el ventilador, pero no tanto como para que la temperatura baje tanto para que se nos active el humidificador, sino se está manteniendo la humedad dentro de unos parámetros normales. Entonces, alta, pero no para llegar a bajar para activar el humidificador. La iluminación está en un nivel muy bajo, entre 0 y 2, entonces decimos que hay sombra y la cubierta no está. Vamos a ver otro caso. Entonces aquí hay un caso donde estamos en frío, ¿cierto? Mire, la temperatura está muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Se activó la calefacción. Se activó la calefacción, entonces al bajar la temperatura, la humedad aumentó. Entonces tenemos una humedad alta, ¿cierto? Baja la temperatura, sube la humedad, la luz se mantiene entre los parámetros normales, seguimos sin cubierta. Aquí hay otro donde la humedad, mire, aquí a pesar de que estamos en frío, que es el caso que teníamos anterior, la humedad es alta, la calefacción está activada porque estamos muy fríos, pero la luz que está ingresando es muy alta, está por encima del 7, entonces tenemos activa la calefacción. Entonces de alguna manera este es el funcionamiento de nuestro sistema. Aquí yo lo tenía detenido pues para que pudiéramos ver cada uno de los casos, pero ya en forma continua como funcionaría sería de esta manera, y aquí ya pues iríamos graduando los tiempos en los cuales nosotros queremos ver esas respuestas. Entonces aquí sería como lo mínimo para esto. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención.